Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Cristina Sosa Cepeda. Soy doctora en Economía, egresada en la Universidad Autónoma de Coahuila. Estudié la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en Toluca, Estado de México, y posterior estudié la maestría y el doctorado en Economía. Me dedico a la docencia y a la investigación. Dentro de la docencia he impartido materias referentes a la economía, tales como la que estás cursando en este momento, y de comercio internacional y algunas que otras materias de ámbito administrativo. En cuanto a la investigación, déjame te comento que es una parte muy importante dentro de mi labor profesional, pues me encargo de revisar la inversión extranjera directa que capta México, ver si esta inversión extranjera directa tiene beneficios en el crecimiento económico de México, y últimamente he estado investigando sobre China. Todos sabemos que es un país que ha crecido muchísimo en las últimas décadas y que se espera que sea un país de potencia mundial en los próximos años, rebasando incluso el poder económico que tiene Estados Unidos. Por eso es que me he interesado en estudiar a China. ¿Okay? Bueno, esta materia es una de las ramas más importantes de la economía. La economía como tal se encarga de estudiar el qué, el cómo, el para qué producir bienes y servicios en una economía, con la característica de que la economía se maneja o se sobreentiende que tiene recursos escasos y deseos ilimitados. ¿Por qué recursos escasos? Porque ninguna economía es autosuficiente. Si una economía fuera autosuficiente, no tendría razón de ser la economía, no hubiera nacido nunca como ciencia. Pero debido a que todas las economías tenemos algún recurso insuficiente, nace la economía y se da la tarea de desarrollar modelos y proponer herramientas de análisis que ayude a los países a tomar mejores decisiones. ¿Okay? La economía se divide en dos ramas principales, la macro y la microeconomía. Únicamente cambia la escala de análisis. Imagínate que tuvieras una lupa y tú con esa lupa puedes acercar y alejarla de una hormiguita, ¿verdad? Bueno, cuando con esa lupa, que en este caso sería la economía, puedes observar perfectamente a la hormiguita, sus patitas, sus antenas, su cuerpo. Estarías hablando del campo de la microeconomía, y la microeconomía estudia a consumidores y a productores. Por otro lado, si movieras la lupa y esa hormiguita que antes la veías perfectamente, ahora no la puedes identificar porque a lo mejor hiciste el movimiento de la lupa y solamente ves unas manchas de hormigas, entonces estarías hablando de la macroeconomía. Entonces, por tanto, la macroeconomía se encarga igual del estudio de ese consumidor, pero a nivel macro, el conjunto de consumidores, igual de esa empresa, pero a nivel macro, la industria. Ahora, no nada más estudia también estos dos elementos. La macroeconomía abre su abanico a la incorporación de otros elementos económicos, como lo es el gobierno, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, el PIB, el desempleo, todas esas variables económicas que tú en alguna ocasión escuchas en el radio o en el noticiero son del campo de la macroeconomía. Y entonces las técnicas de análisis van a cambiar si estudias con un enfoque microeconómico que con un enfoque macroeconómico. Así la macroeconomía se define como el conjunto integrado de variables económicas agregadas. Ya te las mencioné algunas de ellas. ¿Con el fin de qué? De estudiar los objetivos económicos de un país en un entorno globalizado. Es muy importante entender que el día de hoy las economías están integradas y entonces no podemos analizar a la economía aislada,
sin considerar que tiene relaciones internacionales, ya sea económicas, financieras, de comercio o de empleo, es decir, las laborales, con el resto del mundo. En este curso vas a desarrollar objetivos particulares que están articulados en cada una de las unidades. Por ejemplo, vas a saber identificar las variables e indicadores que intervienen en la macroeconomía. ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo se mide la macroeconomía? ¿Cómo puedes medir el hecho de que un país tenga una economía sana o no sana? ¿Sí? Otro objetivo es identificar los fundamentos del estudio económico relacionado con la oferta y la demanda, así como sus principales postulados en la teoría macroeconómica, clásica y keynesiana. Hay dos líneas macroeconómicas muy marcadas en la historia. Los clásicos, cuyo desarrollador fue Adam Smith, y los keynesianos, cuyo desarrollador lleva su mismo apellido, Keynes. ¿Ok? Ambos autores no quiere decir que estuvieran mal. De hecho, muchas teorías actuales se complementan con ambas filosofías. Únicamente uno se enfocaba por el lado de la oferta y otro por el lado de la demanda. Poco a poco lo vas a ir analizando. Y tú sabes que la economía se guía por un diagrama, lo viste en micro, por un diagrama muy elemental que es la interacción de la curva de la oferta con la demanda. ¿Te acuerdas de ese diagrama? Bueno, ese diagrama es explicado bajo dos enfoques diferentes, bajo el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. Hoy en día lo que más se ocupa es analizar el enfoque keynesiano, porque es aquel enfoque que explica la macroeconomía por el lado de la demanda. La demanda es el que va a mover el ritmo de una economía, en palabras sencillas. ¿Qué más vas a conocer en este curso? Vas a distinguir los principales indicadores macroeconómicos y su relación con el crecimiento en la política mexicana. Entonces, en una de tus unidades ya no nada más vas a aprender conceptos ni teoría, sino que vas a hacer el link entre la teoría y lo que está pasando en México. Y válgame que nuestro presidente actual nos da mucho para hablar, entonces espero en verdad que te intereses y que asistas a las sesiones virtuales que vamos a tener, pues en ellas vamos a poder explicar de una forma más concreta qué está pasando con la actual política mexicana. Vas a también analizar la importancia de la política monetaria. La política monetaria está dada por el Banco Central de nuestro país y él es el que decide cuánto dinero inyecta a la economía, cuánto dinero retira, cuáles son los mecanismos con los cuales el Banco de México promueve el crecimiento de México, pero también vas a ver la política fiscal. Esa política fiscal no es desarrollada por el Banco de México, sino por el gobierno federal. Y el gobierno federal, a través de los impuestos y del gasto gubernamental, diseña el curso también de la economía, ¿sí? Vas a, por último, entrar al campo, la macroeconomía al final siempre habla de aspectos internacionales. Entonces, al final vas a empezar a revisar material de comercio internacional, de los tipos de cambio, de los riesgos en el mercado internacional y vamos a hablar básicamente de cómo funciona una economía abierta y así es como cierra la materia de la macroeconomía y eso solamente es esas últimas ideas que tú escuches, solamente son un parteaguas para abrir la siguiente materia que se llama Economía Internacional, que ahora sí se ocupa de lleno de estas dos líneas de la economía internacional, que es el comercio internacional y las finanzas internacionales. ¿Sale? Bueno, chicos, pues los dejo. Espero mucho aprendizaje de tu parte. Este curso requiere que estés al 100 y me he caracterizado por acompañarte desde el principio hasta el fin. En verdad, deseo que, aunque estás tomando esta clase de manera virtual, explotes las herramientas que tienes virtuales y puedas aprovechar de igual manera como si estuvieras enfrente de mí. Yo voy a estar contigo cada 2 semanas dándote clases